Ojo, hay muchísimos estudios que advierten de cuáles son las zonas más vulnerables, no solo en Lima, sino en diferentes puntos del país. La pregunta es, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Hay traslado de población, por ejemplo? Sabemos que hay zonas donde lamentablemente ante un fuerte sismo las ciudades podrían desaparecer o verse muy afectadas. Vamos a conversar en este momento con Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. ¿Cómo está, señor Tavera? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a partir de este fuerte sismo que se registró en Puno, 6.9 de magnitud, es importante tratar de entender qué significa el silencio sísmico. Bueno, mire, el silencio sísmico es un concepto que se utilizaba hasta los años 90. Uh-huh. Y lo que significaba es que existe en las zonas costeras, como en el Perú, zonas en las cuales no ocurría un sismo importante pues en un periodo mayor a los 100 años, pero que sí habían ocurrido en los extremos de esta zona o de esta área, ¿no? Y eso significaba que en esa zona pues tendría que ocurrir en algún momento un evento de magnitud importante. Pero hoy en día, siglo XXI, Ajá. se habla de las zonas de acoplamiento máximo de placas, es decir, que hay zonas donde las placas están muy acopladas o muy adheridas una con otra, y hay zonas donde no lo están. Entonces, en las zonas donde están adheridas o acopladas, se entiende que se está acumulando esfuerzos de formación, que en algún momento, con este incremento de esfuerzos, tiene que romperse ese acoplamiento y generar un sismo, ¿no? Entonces, esas son las investigaciones que se han hecho hasta ahora, y nosotros hemos avanzado también con este conocimiento, y como hemos dicho siempre, hemos identificado frente a la costa del Perú dónde están estas zonas de acopladas. Es decir, señor Tavera, para entenderlo, si es que en una ciudad, por ejemplo, como Lima, no se ha producido un terremoto o un sismo de gran magnitud, un terremoto, hace muchísimo tiempo, hace muchísimas décadas, esto implica que en algún momento, de todas maneras, se va a producir, pero por favor, le pido que su respuesta me la dé luego de escuchar los titulares de la 12:34 de la tarde, estamos conversando con Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, a razón del sismo que se produjo a 7:02 de la mañana en la región Puno. Se sintió en varias regiones del sur del país, 6.9 grados de magnitud en la escala Richter, y eso nos hace pensar y discutir sobre el silencio sísmico. Usted da una explicación de que ese concepto o esa terminología ya ha quedado desfasada, y lo que se usa hoy en día a nivel de términos es el acoplamiento sísmico. Y para, digamos, ponerlo más en términos concretos y la gente lo entienda, en una zona como la capital, en Lima, esto significaría que de todas maneras se va a producir un terremoto en cualquier momento. Recordemos que los últimos terremotos, entiendo, o movimientos sísmicos de magnitud se dieron en 1974, 7 de magnitud, y en 1940, 8 de magnitud. Sí, mire, los últimos eventos sísmicos que han afectado Lima es 40, 8.0, el 66 también 7.8 y el 74, 7.7. En realidad son sismos, podríamos decir, menores al que ocurrió en Pisco 2007. Y estos eventos no habrían liberado la gran cantidad de energía que se está acumulando desde hace más de 270 años frente a la costa central del Perú. Nosotros, con los estudios de acoplamiento sísmico, hemos identificado que frente a la costa central del Perú hay un área de cerca de 350 kilómetros de longitud que no ha liberado energía, y aquí se estaría acumulando pues los esfuerzos que le he mencionado, ¿no? Entonces, si partimos del hecho que los sismos son cíclicos, significa que los grandes sismos tienen que volver en el tiempo en algún momento, ¿no? Y este es el escenario que podría presentarse en el caso de la costa central del Perú, donde está Lima. Ahora, había esta idea, no sé si es correcto o no, a veces es más un dicho popular en realidad, que es mejor que haya temblores o movimientos sísmicos porque así se va expulsando esa energía, o no tiene absolutamente nada que ver. Mire, ha sido un poco difícil para la ciencia poder
demostrar o comparar, ¿no? ¿Qué representa cuando decimos la energía sísmica liberada por un sismo de magnitud 5 o 6? ¿Qué representa? ¿Con qué lo comparo? Lo que se ha llegado a la conclusión es de que cada grado en la escala de magnitud es 30 veces más energía que la anterior, y es una escala logarítmica. Eso significa, por ejemplo, en lo que se encuentra en los textos, dice, un sismo de magnitud 5 libera la energía que habría liberado una bomba atómica como la de Hiroshima. Un sismo de 6 tendría que liberar la energía de 30 bombas. Uno de 7 de 900 bombas, uno de 8 de 27,000 bombas y uno de 9 de 810,000 bombas. Significa que los sismos de magnitud 4, magnitud 3, 4.5 no ayudan en nada a liberar la energía que se acumula y que daría origen a sismos de gran magnitud. Ahora, me queda claro que Lima es una zona bastante complicada, ¿no? Por lo que estamos hablando del acoplamiento sísmico. ¿Qué otras zonas o qué otras regiones, o incluso para ser más específicos, qué otras ciudades del país tienen un acoplamiento sísmico, estos periodos pronunciados donde no se produce un sismo de magnitudes y que tendríamos que estar observando? Hemos logrado identificar también zonas acopladas, pero de menor tamaño, frente a la costa de Nazca, entre la costa de Nazca y la costa de Chala. Y eso probablemente corresponde al sismo de 1913. Y también hemos identificado frente a la costa de Moquegua y Tacna, ¿ya? Y también nuestros colegas chilenos han identificado otra en la región norte de Chile, desde Antofagasta hasta la frontera con Perú, que probablemente también se sume lo que está frente a la costa de Tacna y Moquegua, ¿no? Y obviamente estos sismos nos dicen, o sea, perdón, la información ya nos dice dónde podrían ocurrir los grandes sismos y realmente qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Es la naturaleza y no tenemos control sobre la naturaleza. Al norte del país, Piura, Chiclayo, Tumbes, ¿no se observa esto? No se ha identificado en este momento ninguna área acoplada, lo cual nos diría de que obviamente no hay riesgo de ocurrencia de un sismo de magnitud importante, pero si no hay sismos, hay otros peligros, ¿no? Como se les suele llamar, ¿no? Y en este caso, pues en el norte tenemos el fenómeno del Niño. Sí. Ahora, pero ¿por qué, señor Tavera, esto se da principalmente en la costa? Me da la impresión que no se dice nada de la zona andina o de la selva peruana. Mire, el tema es que la placa de Nazca con la placa continental colisionan frontalmente frente a la zona costera. Y de esa colisión frontal hay que entender que la zona costera comienza a arrugarse o comienza a levantarse y forma la cordillera de los Andes, ¿no? Detrás de la cordillera de los Andes la deformación es menor. Por lo tanto, tenemos la zona de Iquitos, Madeiro plano y hasta Brasil, pues todo muy plano. La deformación se disminuye, es menor en el tiempo. Entonces, toda la acumulación de esfuerzos y deformación siempre va a estar frente a la zona costera porque ahí es donde está la colisión frontal de esas dos placas que todos ya conocemos. Ahora, entiendo que hay un proyecto de un sistema de alerta de sismos. ¿Cómo avanza esto? Bueno, mire, este proyecto, como siempre he mencionado, empezó en el 1 de enero del 2020. Pero también estuvimos todos encerrados en casa más de un año por la pandemia. Entonces este proyecto, con todo el esfuerzo que hemos hecho, como IGP, estamos culminando lo que nos corresponde a nosotros en este mes de junio. Terminamos de instalar los 106 sensores y hasta el mes de octubre debemos implementar los centros de control. En cada gobierno regional va a haber un centro de control. Y en paralelo, INDECI ya debe estar colocando las sirenas. Creo que han colocado una sirena ya frente en el distrito del INSE, si no me equivoco. Deben colocar en los otros distritos y las municipalidades distritales deben también empezar a implementar el número de sirenas. Las sirenas, mucho tiempo, por la manera directa que estarían enviando la alerta, ¿no? Entonces, esperemos realmente espero en todo caso que a finales de este año podamos estar haciendo las primeras pruebas ya de este sistema. Pero ¿en qué consiste este sistema, así muy brevemente, para que la gente lo entienda? Este sistema obviamente consiste en un gran número de sensores que se colocan
muy cerca donde ocurren los grandes sismos, que es la zona costera. El primer sensor que detecte el sismo, que registre el sismo, va a poder discriminar inmediatamente, en menos de 3 segundos, que si la magnitud del sismo. Si es un sismo de magnitud importante, inmediatamente envía una alerta al centro de control y del centro de control se disemina, se envía esa alerta por cualquier medio de comunicación a las áreas urbanas. A ver, esto es diferente a lo que presentó hace unas semanas el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el sistema de alerta temprana, que cuando ocurrió el sismo pues no nos alertó. No, mire, en el Perú solamente existe un sistema de alerta temprana y es el SASP, no existe otro. Y lo que se probó el día 6 de mayo simplemente fue un sistema de mensajería. No fue un sistema de alerta temprana de sismos, fue un sistema de mensajería. Es decir, estaban probando si podían enviar el mensaje, más no si podían prever el sismo. Exactamente. Pero ya lo entiendo. Muchísimas gracias, señor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, sobre este tema del silencio sísmico, que ya cambia de concepto, acoplamiento sísmico, ¿no? Acoplamiento sísmico, pero en términos concretos es un periodo de tiempo pronunciado que no se produce un sismo de magnitudes en una zona y que podría producirse en cualquier momento, así que las zonas están identificadas. 12